Vamos a tejer estos reyes en estambre de grueso medio, apto para tejerse con un gancho del número 3 o del número 2.5 y un gancho del número 2.5. Comenzamos con estambre en color piel. Hacemos 5 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas. Aquí formamos un anillo. Hacemos 3 cadenas y dentro del anillo 9 macizos. Y estos puntos los cerramos en 3 pasos. 1, 2 y 3. Cortamos el hilo y cambiamos a estambre en color gris. Este último punto se cierra con el color nuevo y continuamos tejiendo dentro del anillo, haciendo 10 macizos. Para cerrar esta primera vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La vuelta número 2 se teje también por el derecho al igual que la anterior, comenzando con una cadena. Hacemos un medio punto en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior, después un medio punto en el siguiente punto y sobre los 6 puntos que siguen vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de ellos. Enseguida un medio punto en cada uno de los 2 siguientes puntos. Hacemos 3 cadenas. Vamos a sacar un punto del mismo punto donde tejimos el segundo medio punto. Después un punto del siguiente punto y lo cerramos juntos. Y eso es lo que voy a repetir: 3 cadenas, un punto en el último punto que tejí en el mismo lugar y un punto en el siguiente punto y los cierro juntos. 3 cadenas, regreso al último punto donde tejí y saco un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Y 3 cadenas, así hasta terminar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Como estas onditas o estos arcos nos deben quedar 11. Al terminar vamos a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color.
Así es como se deben ver las primeras 2 vueltas. Vamos a tejer ahora la corona, que deberá hacerse en el mismo estambre pero en color morado, solo que como es color oscuro les voy a tejer la muestra en un color más claro para que distingan. Vamos a ubicar los 10 puntos centrales en la parte superior de la cabeza. Colocamos el estambre en el primero de ellos y hacemos 3 cadenas. En el siguiente punto libre que encuentro, una vareta, que esta se cierra en 2 pasos. Les repito este punto. Hicimos 3 cadenas y la vareta se cierra de 2 en 2. En el siguiente punto voy a hacer un medio punto alto, después 4 medios puntos normales, uno en cada punto. Ahora un medio punto alto en el siguiente punto, una vareta en el siguiente punto y un macizo en el último punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Debemos terminar con 10 puntos como la vuelta número 1. Volteamos nuestro tejido, hacemos 4 cadenas y en la primera de ellas sacamos un punto, después un punto del primer punto libre que encuentro y los cierro juntos. Ahora voy a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto, 3 cadenas, sacamos un punto del lugar donde nacieron esas 3 cadenas de la base, un punto del siguiente punto que encuentro libre y los cierro juntos. Y esto es lo que voy a repetir: 2 medios puntos, 3 cadenas, saco un punto de la base de esas 3 cadenas, un punto del siguiente punto que encuentro libre y los cierro juntos. Y termino esta vuelta con 2 medios puntos, 3 cadenas y donde nacieron las 3 cadenas voy a hacer un medio punto. Después en el último punto voy a tejer un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo la siguiente pieza. Comenzamos la siguiente pieza con estambre en color rosa. Vamos a tejer 5 cadenas, un punto deslizado en la primera de ellas para formar un anillo, enseguida 3 cadenas y hacemos dentro del anillo 19 macizos. Que sumados a las 3 cadenas nos dan 20 puntos en esta primera vuelta, que se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos.
Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. El cabello y la barba se van a tejer en estambre en color negro. Voy a cambiar de color más claro para que puedan distinguir. Aquí ya fijé el estambre, hago una cadena y un medio punto en cada uno de los primeros 2 puntos. Después, sobre los siguientes 6, al igual que la pieza anterior, vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de ellos. Enseguida 2 medios puntos, uno en cada punto. Cargo el gancho, saco una gasa del centro, cargo el gancho, saco otra gasa del centro y las cierro juntas. Después hago una cadena. Esto que hice lo voy a repetir por 10 veces. Cargo, saco un punto, cargo, saco otro punto, los cierro juntos y hago una cadena. Voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Aquí debemos cortar, ocultar el hilo y comenzamos a tejer en la parte de abajo, ubicando también los 10 puntos centrales. Coloco entonces el estambre y hago una cadena. En el siguiente punto, un medio punto. En el siguiente, un medio punto alto. En el siguiente, una vareta. Sobre los 2 siguientes puntos, 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Después en el siguiente punto una vareta, un medio punto alto en el siguiente punto, un medio punto en el siguiente punto y termino con un punto deslizado en el siguiente punto. Así es como les debe quedar. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y vamos a tejer la corona en color verde limón, idéntica a la primera pieza. Vamos a tejer una pieza en color beige con las mismas instrucciones de la pieza anterior que hicimos en color rosa. Lo que va a llevar diferente es que el centro debe estar un poco más cerrado, entonces hay que tejer las cadenas apretadas, no demasiado, pero un poco más que en la pieza anterior. El cabello y la barba se va a tejer en estambre en color café, es un café claro, pero aún así voy a tejerles en otro color para que puedan distinguir. Colocamos el estambre, recuerden que es color café, hacemos una cadena y un medio punto en cada uno de los primeros 2 puntos. Después sobre los siguientes 6 puntos voy a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de ellos.
Ahora un medio punto en cada uno de los siguientes 2 puntos. A partir de aquí vamos a tejer un punto entre un punto y otro en ese espacio y un punto en relieve por encima, levantando cada punto de esta manera. Cargo el gancho y en el primer espacio un medio punto alto. Cargo el gancho y sobre el siguiente punto libre tejo un medio punto alto en relieve por encima. Esto que hice lo voy a repetir. En el espacio entre un punto y otro, un medio punto alto, y en el siguiente punto, un medio punto alto en relieve por encima. Cargo el gancho y en el siguiente espacio ahora voy a tejer una vareta. Cargo el gancho y en el siguiente punto, una vareta en relieve por encima. Esto que hice lo repito. Cargo el gancho, en el siguiente espacio una vareta, cargo el gancho, en el siguiente punto una vareta en relieve por encima. Cargo el gancho, en el siguiente espacio ahora voy a hacer un macizo. Cargo el gancho y en el siguiente punto un macizo en relieve por encima. Esto que hice lo repito. Cargo el gancho, en el siguiente espacio un macizo, cargo el gancho y sobre el siguiente punto un macizo en relieve por encima. Comencé del punto más corto al más alto, ahora voy a hacer lo contrario en los puntos que me quedan. Cargo el gancho y en el siguiente espacio una vareta. Cargo el gancho, en el siguiente punto una vareta en relieve por encima. Lo que hice lo repito. En el siguiente espacio hago una vareta y en el siguiente punto una vareta en relieve por encima. Cargo el gancho, en el siguiente espacio un medio punto alto, cargo el gancho, en el siguiente punto un medio punto alto en relieve por encima. Lo que hice aquí lo repito. Cargo el gancho, en el siguiente espacio un medio punto alto, cargo el gancho y en el último punto un medio punto alto en relieve por encima. Voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos en esta vuelta para cerrarla. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo la siguiente pieza también en color café. Esta sí la voy a tejer en el color que corresponde porque solamente son 12 cadenas. Cortamos el hilo, lo pasamos a través de la última cadena, tiramos de él para desaparecer esa cadena y hacemos lo mismo con el hilo de inicio, tirar de él para desaparecer la primera cadena. Por lo tanto nos quedan 10 cadenas en total. Esto va a formar el bigote. Se va a colocar de esta manera, se pasa el hilo a la parte de atrás al igual que de este lado y se oculta el sobrante en ambos casos por el revés. Aquí en el centro hay que colocar un poco de pegamento transparente para fijar. Digamos que ya está rematada esta pieza. La corona se va a tejer al igual que las dos piezas anteriores, pero en este caso la deben tejer en color lila o lavanda. Con las siguientes instrucciones vamos a tejer 3 piezas iguales, una en color amarillo, otra en color azul rey y una más en color morado. Vamos a utilizar una gomita, una donita, una liga
de 3 centímetros de diámetro al color del estambre. Vamos a colocar nuestro estambre y vamos a tejer dentro 18 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. La vuelta número 2 se inicia con 4 cadenas y en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a hacer un macizo. Después una cadena y en ese mismo lugar otro macizo. Una cadena y en el mismo lugar nuevamente otro macizo, de modo que en el primer punto nos quedaron 4 puntos juntos, separados cada uno de ellos por una cadena. Este mismo grupo que tejí lo voy a tejer pasando un punto y haciéndolo en el siguiente. Después de estos 4 puntos hago una cadena, paso un punto sin tejer y hago un grupo de 4 macizos juntos en el mismo punto, separados por una cadena cada uno de ellos. Terminé de tejer el segundo grupo de 4 puntos, voy a hacer una cadena, paso un punto sin tejer y en el siguiente otro grupo de 4 puntos que consta de un macizo, hago una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo y una cadena. Esto que hice lo voy a repetir 4 veces más. En total me deben quedar 7 grupos de 4 puntos. Este es el último grupo de 4 puntos. Tejí 3 de ellos separados por una cadena cada uno. Ahora hago 4 cadenas y en el mismo lugar en donde estoy haciendo este último grupo voy a hacer un punto deslizado. Aquí ya tejimos el cuello, vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo la capa que se va a hacer en cada uno de los puntos que pasamos sin tejer. Estas primeras 2 vueltas las tejimos por el derecho. La siguiente vuelta también se va a tejer por el derecho, pero debajo del cuello o por la parte de atrás. Entonces buscamos el punto que pasamos sin tejer entre el primero y el segundo de los grupos. Y ahí vamos a tejer 4 cadenas, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo y una cadena. Terminé de tejer el primer grupo. Voy a pasar a la siguiente cadena que pasamos sin tejer en la vuelta 2 y voy a tejer otro grupo de 4 puntos.
y así hasta tener 6 grupos de 4 puntos cada uno. Terminamos de tejer los 6 grupos de 4 puntos juntos en el mismo punto, cada uno separados por una cadena. Esta es la primera vuelta de la capa. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 2, volteamos el tejido y vamos a tejer a partir de esta segunda vuelta los puntos en cada espacio debajo de cada cadena que hicimos de separación entre un punto y otro. Entonces en el primer espacio hago un macizo después de esas 3 cadenas que tejí, una cadena, un macizo en el siguiente espacio, una cadena, un macizo en el siguiente espacio, una cadena, y así hasta terminar la vuelta con 22 espacios como estos y 2 macizos juntos en cada orilla, al principio y al final. Les muestro cómo terminar esta vuelta número 2. Hice una cadena, voy a tejer un macizo en el último espacio y un macizo en el punto de la orilla. Para iniciar la vuelta número 3 voy a hacer 4 cadenas, volteo el tejido y hago un macizo en el primer espacio, una cadena, un macizo en el segundo espacio, una cadena, un macizo en el tercer espacio, una cadena, y así hasta terminar con 23 espacios como estos. Vean cómo va quedando. Esta es la vuelta número 3. Les muestro cómo terminamos haciendo una cadena y un macizo en el último punto. Lo que van a tomar en cuenta a partir de aquí es que en una vuelta nos van a quedar 2 macizos en cada orilla y en la siguiente solamente espacios. A estos espacios les vamos a llamar casitas. Iniciamos la vuelta número 4 con 3 cadenas, volteamos el tejido, hacemos un macizo en el primer espacio y ahora las casitas van a llevar de separación 2 cadenas en vez de una. 2 cadenas, un macizo en el segundo espacio, 2 cadenas, un macizo en el tercer espacio, 2 cadenas, un macizo en el cuarto espacio, y así hasta terminar la vuelta con 2 macizos en la orilla y 22 casitas en el centro. Les muestro cómo terminar la vuelta número 4, haciendo 2 cadenas, un macizo en el último espacio y un macizo en el punto de la orilla. Hago 4 cadenas para comenzar la vuelta número 5, volteo el tejido y hago un macizo en el primer espacio, 2 cadenas, un macizo en el segundo espacio, 2 cadenas, un macizo en el tercer espacio, y así hasta terminar con 23 casitas como estas. Les muestro cómo terminar la vuelta número 5, haciendo 2 cadenas y un macizo en el último punto. Esta capa ya no va a llevar aumentos, de modo que una vuelta les va a quedar con 22 casitas en el centro y 2 macizos en cada una de las orillas, y la siguiente les va a quedar con 23 casitas. Entonces vamos a repetir la vuelta 4 y la vuelta 5 hasta tener 9 vueltas en total. Digamos que esta es la vuelta número 9.
en la que debemos terminar con 23 casitas. Hice el macizo en el último espacio. Ahora 4 cadenas y un punto deslizado en el último punto. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Para las caritas la decoración es muy simple, son ojitos de papel. Para la nariz un pompón al color del estambre de la cara o lo más parecido posible. Y boquitas también de papel. Estas son de payasito y les recorté solamente las orillas. Esta es espiguilla o pueden utilizar cualquier cinta decorativa metálica en color dorado. Y estas son piezas de bisutería, también en color dorado. De esta manera les deben quedar. Lo que va a formar el cuerpo o la túnica en este caso es una bolsa de papel celofán que trae un decorado parecido a un encaje en color blanco. A esta bolsa le vamos a colocar dentro un fragmento de varilla de globo y una base. Que tenga la altura de la bolsa. La base se va a pegar por dentro en el centro de la bolsa con silicón en frío o silicón líquido y esperamos a que seque. Una vez que está seco, vamos a rellenar la bolsa con dulces aproximadamente 4 centímetros abajo de la orilla. Ya que está rellena, vamos a colocarla dentro del cuello de la capa. Les debe quedar más o menos así. Entonces colocamos la carita, la pegamos a la parte que sobra o que excede de la varilla de globo, y en la parte de atrás, para detenerla, le vamos a colocar 2 círculos de los que vienen dentro de las tapaderas de los garrafones de agua purificada. De esta manera está uno sobre otro, más o menos a la mitad, y los vamos a pegar en la parte de atrás, tanto a la corona como a la cabeza, para sostener. Y por último vamos a hacer un moñito con el mismo estambre de la corona para colocarlo debajo del cuello, en esta parte. Y así es como quedan ya armados. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.